Were you working with him at that time? No, I think we should have finished the film by then. I'll be working with him from March through the end of June or something like that. Do you ever stop working? Oh, God, yes. I sometimes don't do a picture for a year and a half. En marzo de 2007, la revista Hollywood Truth publicó inesperadamente un artículo con un titular que hizo que todo el mundo del espectáculo contuviera el aliento. Descubierto el cuaderno secreto de Burt Lancaster. Lancaster, la legendaria estrella de aquí a la eternidad. El hombre que una vez marchó junto a Martin Luther King en manifestaciones históricas, había dejado algo atrás. Pero no eran sus memorias. Lo que había dentro era una lista de 14 nombres, todos ellos íconos deslumbrantes de la edad de oro de Hollywood, a quienes Burt, sin rodeos, etiquetó como las personas más maliciosas que Hollywood ha producido jamás. No dudó en exponer el lado más oscuro de individuos que el mundo entero había celebrado. ¿Quiénes eran? ¿Y qué había llevado a un hombre de la integridad de Burt Lancaster a escribir esas palabras al final de su vida, como si dejara una maldición para las generaciones futuras? Para responder a estas preguntas, empecemos con el primer nombre de la lista. La persona que Burt consideraba la más cruel de todas. Elizabeth Taylor, la tormenta oculta, detrás de los ojos violetas. En 1962, durante el rodaje de Cleopatra en los estudios Cinecittà de Roma, Elizabeth Taylor se encerró en su camerino, negándole la entrada a cualquiera. ¿La razón? Una colega llevaba un vestido de un color que combinaba con el suyo. Este incidente obligó al equipo a detener toda la producción durante 14 horas, esperando a que ella se calmara de una rabieta completamente irracional. Cuando el director exigió que se reanudara el rodaje, Taylor, sin mediar palabra, le arrojó una copa de vino a la cara, sumiendo todo el plató en un pesado silencio. Taylor no era simplemente una estrella famosa. Era la reina de la manipulación, ejerciendo control no solo sobre las películas que protagonizaba, sino también sobre las personas que la rodeaban. Y eso era solo la superficie de la oscura red de intrigas conocida como Elizabeth Taylor. Durante los años 60, cuando se casó con Richard Burton, no solo absorbió el control de la carrera de él, sino que también utilizó su influencia para dominar Hollywood, obligando a los productores a doblegarse ante todas sus exigencias. Sus matrimonios, desde Mike Todd hasta Richard Burton, nunca fueron dulces historias de amor, sino constantes batallas de poder en las que, simultáneamente, engañaba y se apoderaba de los bienes de los hombres con los que se casaba, mientras lo manipulaba todo a su antojo. Y el siguiente en la lista es una de las estrellas más legendarias de Hollywood. Pero debajo de esa deslumbrante carrera yace una oscuridad despiadada que no le va a la zaga. Kirk Douglas, el depredador con piel humana. Kirk Douglas, un icono cinematográfico conocido por sus innumerables papeles heroicos, ocultaba otra cara, la de un verdadero monstruo. En el diario confidencial de Burt Lancaster, Douglas no es descrito como una estrella, sino como un manipulador de sangre fría, dispuesto a pisotear a cualquiera para proteger su poder. Burt lo describió sin rodeos como un depredador bajo piel humana, una persona que no se detendría ante nada para destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Douglas no solo intervenía agresivamente en las sesiones de casting y presionaba a los productores, sino que también explotaba su influencia para cometer actos que iban mucho más allá de los límites aceptables con las actrices jóvenes. Una historia escalofriante revelada por Burt involucra a Lisa Avery, una actriz que fue eliminada de un importante proyecto cinematográfico en 1959, simplemente porque rechazó la invitación de Kirk a una cena privada. Esto no fue una coincidencia, fue un acto deliberado para castigar a cualquiera que no cumpliera sus deseos. Y eso es solo una pequeña parte de la larga cadena de abusos de poder y manipulaciones flagrantes que Kirk llevó a cabo a lo largo de su carrera.
Más allá de explotar su fama para controlar a los que le rodeaban, Douglas pervirtió las drogas para convertirlas en instrumentos de coacción. Compraba y usaba sustancias para obligar a directores, productores y coprotagonistas a obedecer sus órdenes. Cualquiera que se atreviera a resistir se enfrentaba a consecuencias brutales. O era eliminado de un proyecto o era forzado a situaciones peligrosas en las que nadie se atrevía a defenderlo. Kirk Douglas no era una simple estrella de Hollywood. Era un monstruo preparado para aplastar cada obstáculo en su camino hacia el poder. Y si crees que la historia de Kirk Douglas es lo suficientemente aterradora, prepárate para Natalie Wood, una mujer de belleza frágil, pero detrás de esos ojos se esconde una estratega llena de astucia e intriga. Natalie Wood, las lágrimas falsas para manipular a otros. Bajo la delicada apariencia de Natalie Wood y sus profundos y melancólicos ojos, yacía la esencia de una manipuladora despiadada que no dudaba en emplear cualquier truco necesario para mantener su posición e influencia. Natalie, una vez, puso deliberadamente a un coprotagonista en una situación difícil simplemente para eliminarlo de un proyecto, solo porque no le gustaba. Incluso organizó una escena en la que se desmayó en medio del plató, obligando al equipo a detener la producción durante 10 horas. Todo para presionar a los productores y que despidieran al actor. Su control era tan intenso que nadie se atrevía a hablar, por miedo a las amenazas o a la destrucción de sus carreras si se atrevían a resistir. Bert también insinuó que la muerte de Natalie Wood en 1981 no fue un simple accidente, sino el precio a pagar por las intrigas que había sembrado. Un periodista del Hollywood Reporter reveló que, solo unas semanas antes de su muerte, Natalie había amenazado con arruinar la carrera de un amigo cercano si no obedecía sus instrucciones. La misteriosa muerte en el yate se convirtió en una mancha permanente en la historia de Hollywood, mientras una serie de rumores y revelaciones sobre sus relaciones engañosas comenzaban a salir a la superficie. Burt Lancaster escribió: «El mar no la mató. Solo ocultó lo que ella dejó en la orilla». El fallecimiento de Natalie Wood no solo cerró el capítulo de una vida trágica, sino que también representó la consecuencia inevitable de las acciones despiadadas que había llevado a cabo sin descanso a lo largo de su carrera. Y si esta historia ya te ha puesto los pelos de punta, no te vayas todavía, porque Mickey Rooney, el hombre con una apariencia exteriormente amigable, albergaba planes brutales que nadie podría haber anticipado. Mickey Rooney, el placer de atormentar a los demás. Rooney se burlaba y humillaba con frecuencia a los actores de reparto delante de todo el equipo por errores triviales, como su peinado o su vestuario. Bert escribió: «No se limitaba a humillar a los demás. Se deleitaba viéndolos derrumbarse ante él, y luego reía con satisfacción, como si acabara de ganar una victoria». A lo largo de su carrera, junto a sus alegres papeles en pantalla, Mickey Rooney era conocido por el trato abusivo hacia sus esposas. Burt Lancaster relató que Rooney convertían a sus esposas en esclavas dentro del mismo hogar que compartían, obligándolas a trabajos forzados, tanto mental como físicamente, usando la violencia para controlar cada uno de sus gestos. Sus matrimonios no eran historias románticas, sino dramas oscuros donde el poder y la manipulación dominaban hasta que las víctimas quedaban completamente agotadas, sin capacidad para resistir. Uno de los incidentes de abuso más brutales ocurrió en 1967, cuando Rooney abofeteó a su esposa directamente en el plató, simplemente porque ella se había retrasado, dejándola herida física y emocionalmente. Sus matrimonios fallidos no solo fueron el fin del amor, sino también una larga cadena de violencia doméstica donde las víctimas eran engullidas en un vórtice de manipulación y opresión. Con estos pecados, Rooney no solo destruyó las vidas de sus colegas, sino que también dejó cicatrices psicológicas aterradoras en aquellos que alguna vez estuvieron cerca de él. Marilyn Monroe, el agujero negro que devoró Hollywood. La siguiente figura en aparecer en la lista de Bert es el legendario icono del cine, Marilyn Monroe.
Monroe no solo era engañosa en asuntos del corazón, sino que también explotaba su estatus para intimidar y presionar a directores, coprotagonistas e incluso a los propios estudios, obligándolos a cumplir con sus irrazonables exigencias. Una de las historias más impactantes que Bert relata se refiere al rodaje de Con faldas y a lo loco en 1959. Durante la producción, Monroe desaparecía con frecuencia del plató sin previo aviso, haciendo que el equipo detuviera el trabajo durante horas, como si todos no pudieran hacer otra cosa que esperar con la esperanza de que ella regresara. Bert escribe: ella no solo fingía ser frágil, convirtió esa fragilidad en un arma para controlar a todos a su alrededor. Este comportamiento no solo irritaba a la gente, sino que también perturbaba gravemente el trabajo de quienes la rodeaban. Por si fuera poco, Monroe también usaba sus enredos románticos secretos para manipular a figuras poderosas. En 1961 comenzó en secreto una relación con el productor Jack Warner. Cuando Warner le sugirió que colaborara con otro actor, Monroe desencadenó inmediatamente una dramática crisis emocional. Obligó a Warner a tomar decisiones que solo la beneficiaban a ella, creando el caos en el plató y haciendo que muchas personas sufrieran pérdidas y daños únicamente por su codicia y engaño. Entonces, ¿qué hay de Errol Flynn? El hombre una vez celebrado en Hollywood como un héroe. ¿Cuántos secretos oscuros se esconden detrás de esa imagen deslumbrante, esperando ser expuestos por Bert? Errol Flynn, el diablo con traje de caballero. Con su sonrisa cautivadora y su elegante comportamiento en papeles clásicos como el Capitán Blood y Robin de los Bosques, Errol Flynn hechizó una vez a todo Hollywood. Sin embargo, según Bert, detrás de ese glamuroso exterior había un hombre que vivía una vida depravada, dispuesto a abusar de su poder para controlar y destruir a otros. Flynn organizaba fiestas decadentes donde las drogas, las prostitutas y la violencia se entrelazaban en espectáculos oscuramente orquestados. Sus víctimas permanecían en silencio, aplastadas bajo el peso de su riqueza e influencia. Además, Flynn aprovechó sus conexiones para escapar de crímenes graves. Cuando fue arrestado por tráfico de drogas, rápidamente usó su influencia dentro de la industria cinematográfica para asegurar su liberación, continuando sus actividades criminales sin enfrentar ninguna consecuencia. Las mujeres que sedujo y engañó fueron tratadas simplemente como herramientas para satisfacer sus deseos, desechadas una vez que ya no servían para nada. Para Bert, Flynn no era simplemente grosero o violento, era un monstruo sin límites en su capacidad para el crimen. Y la historia de Flynn no es la última en la lista negra de Bert. Más adelante yace otra figura. Una vez aclamado como una leyenda de Hollywood, pero detrás de esa aura dorada, se esconde un individuo manipulador lleno de innumerables crímenes y secretos aterradores. Spencer Tracy, siempre buscando culpables. En sus notas privadas, Lancaster describió a Spencer Tracy como el diablo en el camerino, un hombre que siempre albergaba una furia lista para estallar después de cada trago. Para Tracy, el alcohol no era una mera indulgencia accidental, era una poderosa herramienta utilizada para infundir miedo y controlar a quienes lo rodeaban. No bebía solo para emborracharse, bebía para herir, registró Bert, retratando a Tracy como alguien que empuñaba la violencia y la intimidación como armas para manipular a todo el equipo de filmación. Tracy no solo era conocido por sus profundas actuaciones, sino que también arrastraba una notoria reputación de agresión sexual y física hacia otros en el plató. En una ocasión, en 1911, durante el rodaje de Vencedores o Vencidos, rompió una botella de alcohol en la mesa de maquillaje simplemente porque un maquillador había cometido un error menor. Pero la historia no terminó ahí. Tracy también explotó su autoridad para imponer su voluntad e intimidar a sus colegas, obligándolos a cumplir e incluso violando la privacidad de sus coprotagonistas como una forma de abuso. Para Bert, Spencer Tracy era esencialmente una figura despiadada que sabía cómo usar su poder para quebrar a cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Podía transformarse en una figura santa con solo una sonrisa,
y luego amenazar con suicidarse para coaccionar a un coprotagonista a hacer lo que él quería, concluyó Bert. A continuación en la lista, Bert menciona con un hombre que parecía exteriormente digno de confianza, pero detrás de esa fachada había un monstruo frío y despiadado que hacía que todos a su alrededor caminaran con cuidado. James Stewart, el hombre que juzgaba con a los demás. James Stewart, amado por el público estadounidense como el chico bueno en Qué bello es vivir, o el héroe íntegro en Caballeros sin espada, se había convertido desde hacía mucho tiempo en un símbolo de integridad. Sin embargo, según Burt Lancaster, detrás de esta imagen ejemplar se escondía un hombre duramente crítico que no dudaba en emplear tácticas astutas para mantener su posición. Un hábito familiar de Stewart era anotar en silencio cada error menor de sus coprotagonistas durante el rodaje y pasar discretamente estas notas al director una vez que la filmación terminaba, manteniendo a todos a su alrededor constantemente ansiosos e inquietos. La crueldad de Stewart se hizo aún más evidente en 1957, cuando se negó a actuar junto a un actor negro, sin mostrar enfado ni protestar abiertamente. Utilizó astutamente la excusa de los requisitos del guión para ocultar sus intenciones, dejando a los demás demasiado intimidados para hablar. No solo manipulaba a través de la autoridad, sino que Stewart también recurría a trucos despreciables. Una vez falsificó documentos para acusar a actores que se atrevieron a oponerse a él. Incluso un solo papel falsificado era suficiente para arruinar la reputación de alguien y obligarlo a abandonar un proyecto. Nadie se atrevía a resistir, porque el riesgo de la humillación pública o de perder futuras oportunidades era demasiado grande. No necesitaba gritar. Solo tenía que sentarse en silencio y toda la sala sentía inmediatamente que no eran lo suficientemente decentes para existir allí, concluyó Bert. Henry Fonda, el juez invisible de Hollywood. Ocupando el 11º lugar en esta lista se encuentra Henry Fonda, un nombre inseparablemente ligado a papeles icónicos en Las uvas de la ira y 12 hombres sin piedad. Fue venerado en todo Hollywood como un símbolo de justicia. Sin embargo, según Burt Lancaster, debajo de esa apariencia exteriormente recta, Fonda era en realidad un maestro manipulador que usaba el silencio frío en lugar de la violencia para destruir a otros. Bert registró en su diario: no necesitaba derribar a nadie con sus manos. Mataba con el silencio. Bajo la imagen de un héroe en la pantalla, Fonda infligía daño psicológico a su propia familia. Sus hijos, particularmente Jane Fonda, nunca sintieron verdaderamente el amor genuino de su padre. Jane admitió una vez que creció bajo la dura sombra de un padre que nunca ofrecía elogios ni protección, sino que solo imponía control para obligar a todos a cumplir. La crueldad de Fonda no se limitaba a su familia. Incluso empujó a colegas al borde de la desesperación y, en algunos casos, al punto de contemplar el suicidio, simplemente para afirmar su poder personal, tanto en su vida privada como profesional. Tal crueldad convirtió a Fonda en un vívido ejemplo de cómo se puede mantener el poder, no a través del respeto, sino a través del miedo y la manipulación sofisticada. Si la historia de Henry Fonda te pone los pelos de punta, prepárate para el siguiente capítulo sobre otra estrella de Hollywood. Alguien que parecía impecable por fuera, pero cuya alma albergaba secretos oscuros que nadie podría haber imaginado. Jane Fonda, la lavadora de cerebros con rostro angelical. Según Burt Lancaster, Jane Fonda no solo era una actriz talentosa, sino también alguien con una habilidad aterradoramente hábil para manipular. En una ocasión en el plató, exigió el despido de un camarógrafo simplemente porque era cristiano y no estaba de acuerdo con el feminismo radical. Cuando su demanda no fue satisfecha, Jane amenazó inmediatamente con celebrar una conferencia de prensa para acusar públicamente de discriminación dentro del equipo de filmación, creando una atmósfera de tensión que envolvió a todos. Y eso fue solo el comienzo de la cadena de acciones de control que ella inició,
Lancaster reveló. Me dijo directamente, si no estás de mi lado, eso significa que estás en contra de la justicia. En ese momento, Bert se dio cuenta de que Jane no necesitaba violencia ni armas. Todo lo que necesitaba era un micrófono y una multitud, que usaría para ejercer presión, acosar a colegas y eliminar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con ella. Jane no solo empujaba a otros al borde de la ruina profesional, sino que también explotaba ideales extremos para obligar a la gente a tomar partido. Aprovechó la influencia de su fama para manipular la psicología de quienes la rodeaban, obligándolos a obedecer o a enfrentarse a la humillación pública y al ostracismo, orquestados precisamente según su plan. Bing Crosby, el hombre que siempre obligaba a los demás a obedecer. Bing Crosby era un actor talentoso que exteriormente siempre mantenía un comportamiento tranquilo y sereno, sin revelar nunca enfado ni levantar la voz a nadie. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su casa privada existía un verdadero infierno donde su crueldad y sus habilidades manipuladoras alcanzaban su extremo. Lancaster registró una vez en su cuaderno: frecuentemente usaba una mirada más fría que el acero para torturar mentalmente a sus propios hijos. Este era el método de Bing para atormentar psicológicamente a los miembros de su familia, simplemente con una penetrante mirada helada. Bert relató una vez un recuerdo inquietante. Bing hizo que su hijo se quedara solo en el patio en un clima helado, obligándolo a quitarse la camisa, simplemente porque había sacado una mala nota, afirmando que era para que pudiera experimentar la sensación de fracaso. El abuso de Bing iba más allá del tormento mental. También empleaba la violencia física, las amenazas y las palizas como herramientas para controlar a sus hijos y seres queridos. Más tarde, no fue otro que Gary Crosby, el propio hijo de Bing, quien lo confirmó todo. Preferiría ser hijo de cualquiera, incluso de un criminal, que ser su hijo. Esta confesión se erige como un vívido testimonio que expone la maldad que Bing sembró dentro de los muros de su propio hogar. Entonces, ¿qué consecuencias dejaron estos crímenes? Solo hay que mirar la vida de su propio hijo. Gary Crosby, un reflejo distorsionado de Bing Crosby. Según Bart Lancaster, Gary no solo fue víctima de la crueldad, sino que también se convirtió en una versión deformada de su propio padre, el hombre que lo había golpeado de niño con un palo de golf. Como adulto, Gary fue acusado de abusar de su novia, agredir a otros por razones triviales e incluso de destrozar el parabrisas del coche de un director simplemente porque no fue invitado a cenar. Sin embargo, su caída no se detuvo ahí. Gary también fue acusado de consumo de drogas, participación en la prostitución y de atacar a personas inocentes para desahogar su ira y su pérdida de control. Bert escribió una vez: no sabe cómo amar. Lo único que sabe es cómo hacer que los demás tengan miedo, porque ese es el único lenguaje que su padre le dejó. Lancaster consideraba a Gary como una prueba viviente de que la maldad a veces no es innata, sino que se enseña, se repite y se arraiga hasta que se convierte en parte del propio ser. Las acciones violentas de Gary, sus adicciones y sus comportamientos abusivos fueron el resultado directo de una infancia nutrida en la violencia, lo que lo llevó a recrear los terribles errores que Bing le había impuesto. Y si la historia de Gary Crosby te pone los pelos de punta, no te pierdas el siguiente capítulo sobre Henry Fonda, un hombre una vez visto como el modelo perfecto que, bajo su modesta apariencia, ocultaba una naturaleza fría y despiadada, lista para destruir a otros para preservar su poder e influencia. Joan Crawford, la mujer que prefería la violencia para resolverlo todo. Joan Crawford no solo fue una gran estrella de la pantalla, sino que también fue notoria por elegir sistemáticamente la violencia como su forma de lidiar con cada problema dentro de su familia. Estaba lejos de ser la figura materna gentil y cariñosa. Por el contrario, Joan
era considerada como alguien que manipulaba y abusaba físicamente de sus hijos con frecuencia. Su hija Cristina soportó una vez ser golpeada con una percha. Y en una ocasión, Joan incluso le rompió un peine en la mano antes de decirle fríamente: «El dolor es la primera lección de una mujer». Sin embargo, las historias de violencia doméstica y manipulación psicológica solo reflejan una parte de su naturaleza despiadada. Burt Lancaster no solo se refirió a Joan como una actriz, sino que también la apodó la mujer que siembra el miedo. Alguien que había usado tanto las drogas como la violencia para crear un mundo en el que todo estaba completamente bajo su control. Y en esta lista, el último nombre es otra estrella de Hollywood. Una figura cuya perfección exterior enmascaraba una personalidad fría y despiadada. Alguien dispuesto a destruir la carrera de cualquiera que se atreviera a oponerse a ella. Lucille Ball, la inquietante sonrisa de un filo de navaja. Lucille Ball fue considerada una vez por todo Estados Unidos como un símbolo de alegría y optimismo. Sin embargo, según Burt Lancaster, cuando las luces del escenario se apagaban, esa risa se convertía en una herramienta de control y abuso psicológico. No solo escribía guiones, también escribía las vidas de otras personas y las destrozaba cuando ya no le servían, anotó Lancaster en su diario. Como jefa de Desilu, Lucille fue descrita como una dictadora psicológica, que no mostraba tolerancia ante ninguna obstrucción a su poder. Lancaster reveló que guardaba un cuaderno para registrar cada falta menor de sus empleados, desde la forma en que sonreían hasta la forma en que llamaban a las puertas. Cualquiera que se equivocara 3 veces era despedido inmediatamente, sin ninguna explicación ni motivo. En una ocasión, obligó a un escritor a reescribir un guión entero en 24 horas, luego lo llamó en medio de una reunión, se rió a carcajadas y le arrojó el manuscrito directamente a la cara. Esa risa una vez salvó a la CBS, pero también fue la misma risa que aplastó el espíritu de docenas de personas bajo su mando. Continuó Burt. La crueldad de Lucille fue aún más lejos. Hizo instalar micrófonos secretos en las salas de reuniones para espiar y determinar quién era verdaderamente leal. Y una vez que descubría a alguien que se atrevía a resistir, las consecuencias para ellos eran casi inimaginables. Y estas son las historias nunca antes reveladas sobre las más grandes estrellas de Hollywood, donde detrás del deslumbrante glamour yace un mundo lleno de pecado, intrigas y una crueldad despiadada. Burt Lancaster ha decidido exponerlo todo ante nuestros ojos, sirviendo como una sangrienta advertencia sobre los oscuros secretos que Hollywood siempre ha intentado mantener ocultos. ¿Y tú qué piensas de estas estrellas? En tu opinión, ¿quién es el más despiadado de todos? Comparte tus pensamientos justo debajo de este vídeo. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias impactantes y cautivadoras.